Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre, ya a partir de esta hora conversamos con los invitados que tenemos. En el día de hoy vamos a conversar con Jackson Román, quien es analista político internacional. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el globo terráqueo, principalmente en las elecciones del día de ayer en Alemania, donde la la canciller Angela Merkel volvió a obtener su tercera victoria, ¿verdad? Cuarta consecutiva. Buenas noches, Jackson. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior, que estuvo de cumpleaños reciente, no te puedo llamar ese día, pero siempre pendiente de nuestro gran amigo. Efectivamente, la doctora Angela Merkel ganó las cuartas elecciones de manera consecutiva, representando al Partido Demócrata Cristiano y el Partido Social Cristiano, que es el nombre que asume en el Estado Federal de Baviera. Este será el periodo en el cual ella sobrepasará a quien había sido su mentor recién fallecido, el canciller federal Helmut Kohl, quien había gobernado durante 16 años. Ya al final de este nuevo periodo que iniciará, la doctora Merkel habrá gobernado también por 16 años y un poquito más, lo cual la hará la segunda persona que más ha ocupado la Cancillería Federal en tiempos constitucionales, tras Konrad Adenauer, fundador del partido que ella representa. Estas elecciones traen también algunos acontecimientos importantes dentro de lo que es el espectro político alemán. Desde el año 2005 al año 2009, los socialcristianos gobernaban en coalición con los socialdemócratas, su rival tradicional. Pero ¿qué pasa? Dado que en un sistema parlamentario, para uno formar gobierno, necesita comandar la mayoría de los diputados. Ningún partido por sí solo lograba comandar esa mayoría. En el 2005, ningún partido con un aliado, digamos, un poco más pequeño lo lograba. Y así fue que se conformó lo que llaman la Gran Coalición. Gran Coalición es lo que los constitucionalistas llaman a cuando en un sistema parlamentario el gobierno es encabezado por los dos principales partidos. Y eso fue lo que pasó entre 2005 y 2009, y después de nuevo entre 2013 y ahora 2017. Pero ¿qué pasa? En el día de ayer, con el resultado que ha sido el peor en la historia de los socialdemócratas, que lograron un 20% de los votos, lo cual los deja muy debilitados, y acusan a que eso es por lo que llama Angela Merkel la viuda negra de la política, y es que sus aliados muchas veces terminan debilitados. Ellos decidieron ir a la oposición, lo cual lleva a que Angela Merkel en este nuevo cuatrenio tendrá que conformar gobierno con otros aliados, y todo indica que va a ser con dos partidos más, que son el Partido Liberal, tradicional aliado de los socialcristianos, y el Partido Verde, que nunca ha gobernado con los socialcristianos, pero ha tenido un acercamiento en los últimos años con muchas políticas ambientalistas que ha aplicado la canciller Merkel, y también de que su líder es una antigua pastora evangélica, lo cual la acerca al segmento cristiano, que es el principal electorado del partido de Angela Merkel. Ahora bien, esto va a ser un tanto complicado, porque si bien ambos partidos tienen una relación muy cercana con la canciller federal Angela Merkel, entre sí se llevan bastante mal, y eso será una negociación que será un poco larga, pero no será como hemos visto en otros países, ya que en Alemania sí hay una tradición de consenso, a diferencia de España, que vemos que tuvieron que repetir las elecciones porque ninguno de los bloques principales se ponía de acuerdo sobre cómo investir el gobierno. Hemos visto como en Holanda, desde marzo, cuando hicieron las elecciones, a hoy en día, septiembre, todavía no conforman gobierno, y el caso inolvidable de Bélgica, que desde las elecciones del año 2010, en mayo del 2010, no fue sino hasta diciembre del 2011 que logró conformar gobierno. Entonces va a ser un poco largo en el contexto alemán, pero confiamos que esa tradición de consenso va a primar y que tendremos un gobierno alemán que pueda seguir dando el frente en una Unión Europea muy convulsa. Jackson, los verdes sacaron 8%, ¿verdad? Sí, los verdes sacaron 8%. Dime algo. Y los liberales 10%. Y los liberales 10%. Luego de 4% en las elecciones pasadas. Con un 32% que saca el partido de la canciller, ¿cuántos escaños representan eso? 226 escaños, y se necesitan 316 para gobernar. Los liberales tienen 70 y los verdes tienen 55. Entonces, cuando sumamos esos tres, es que logran gobernar. Alemania en las elecciones pasadas tenía 635 diputados, pero luego de ciertas reformas los redujeron y hoy en día son 584, pero se necesitan 316 para formar gobierno. Lo que no hay duda es de que, dado el triunfo obtenido en las elecciones,
tarde o temprano, aunque pueda tardar unos días Sí. a hacer gobierno, ella será la canciller. Efectivamente, y va a tardar es por los choques entre sus aliados, porque ninguno la veta a ella. Y también otra cosa que pasa, a diferencia de otros países, cuando veíamos que quien quedaba segundo lugar, existía una vía matemática a que tuviese una mayoría contraria a quien logró el primer lugar, como pudo haber pasado en España, en caso de que el PSOE se uniese tanto a Ciudadanos, como fue su aliado, como a Podemos, pero precisamente el veto de Podemos a Albert Rivera de Ciudadanos hizo que eso no fuera posible, pero en Alemania no hay vía matemática No, el alguna. veto del Podemos en principio a Sánchez, porque Albert no se planteó nunca. Albert salió con Pedro Sánchez, incluso firmaron un Sí, acuerdo. sí, porque entonces Podemos Podemos había pedido la mitad del gobierno, pero no quería estar junto con Ciudadanos. Exacto. Y es algo similar a lo que está pasando ahora en Alemania, pero de manera mucho más moderada. Pero también pasa en otras partes que hemos visto que hay una vía de que quien queda en segundo lugar forma gobierno con los que quedan tercero y cuarto, como pasó recientemente. Si la sumatoria le da. Si la sumatoria le da, pero en Alemania no sucede. De hecho, en Bélgica, el gobierno actual de Charles Michel fue el partido que quedó quinto lugar, pero recibió el apoyo de quienes quedaron tercero y cuarto, que vetaban a quienes quedaron primero y segundo. Entonces, en Alemania no hay vía de que se gobierne sin Angela Merkel, salvo que se uniesen, y esto no va a pasar, pero salvo que se uniesen a la extrema derecha, que es la gran noticia de estas elecciones. Sí, son los grandes ganadores, ¿verdad? Sí, en este caso la tercera Uno de los fuerza, grandes ganadores. una tercera fuerza que... Con 13% y 80 que diputados. que primera vez no había ganado un escaño, ¿verdad? No, ellos participaron por primera vez en las elecciones del año 2013 y en esa ocasión no participaron como un partido ultranacionalista, participaron como un partido euroescéptico, tenían un discurso fuerte contra la Unión Europea, pero luego del auge de los refugiados en el año 2014, que llegaron 1 millón de personas a Alemania, entonces ahí sí hubo un crecimiento del pensamiento anti-inmigrante, pensamiento mayormente anti-islámico, y vimos que muchos ex votantes de la centro-derecha, porque eran votantes social-cristianos, giraron a la extrema derecha, y por eso vimos también que en el día de ayer, en el discurso de victoria de la canciller Angela Merkel, ella anunció que a estos votantes nacionalistas ella los va a escuchar para poder comprender y actuar sobre sus ansiedades, lo cual no quiere decir necesariamente que aplicaran las políticas. Tú sabes, Giovanni. Mira lo que son los extremas. factores, mira lo que son los factores externos, Sí, Jaxer. sí. Mira cómo ese partido logra una victoria, ocupar una tercera fuerza dentro del Parlamento, fruto de un ambiente que no es controlado por ellos. Sí, efectivamente, y por eso vemos que en el único debate que se llevó a cabo durante la campaña entre Angela Merkel y el presidente del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, el tema migrantes fue el 60% del debate, y eso fue un gran logro para la Alternativa para Alemania, ese es el nombre del partido, que pudo llevar la voz cantante del debate, y eso es lo que han logrado muchos de los otros partidos extremistas en Europa, y es que han llevado a que los partidos tradicionales asuman ese discurso, ya sea de una manera light o de una manera ya más cercana. Ahora, yo sí quiero comentar algo. El caso de Alemania con esta extrema derecha no es único. También ha pasado en muchos otros países de Europa, y en algunos incluso han experimentado invitándolos al gobierno. Y eso es algo que no va a pasar en Alemania ahora. Todos los partidos han negado querer trabajar con ellos por el pasado nazi que tiene Alemania. Pero lo que hemos visto es que cuando estos partidos populistas antisistema, que son partidos de protesta, entran al gobierno y asumen responsabilidades, se desploma su apoyo, porque es mucho más fácil para ellos asumir un discurso opositor de crítica a todo, que cuando ellos tienen que dar la respuesta por temas migratorios muchas veces. Y eso fue lo que pasó en Finlandia, donde ellos forman parte del gobierno, la extrema derecha, y al asumir ellos el Ministerio de Migración, entonces muchas de sus grandes críticas ya tenían que ellos recibirlas de otros sectores, y bajaron de tener un 20%, ahora mismo un 7%. Vamos a ver el escenario para ver entonces la importancia de esos 80 escaños. Sí. Porque son 80, Sí. no son 8. Sí. El escenario. Si dejamos fuera a la ultraderecha, Sí. la socialdemocracia, que había sido, digamos, el aliado natural Sí. de la Merkel, está un poco distanciado Sí, se distanció. Y para estas Y no elecciones. solamente por la pérdida de votos, sino también porque, y así lo entiendo yo, ellos no quisieran dejar que la principal fuerza de la oposición fuesen la ultraderecha, porque estamos hablando de que si ellos forman el gabinete
con Angela Merkel, como hicieron durante los últimos años. Entonces, quien asumiría la oposición oficial, que es un título que se da en la Cámara de Diputados, sería la extrema derecha, como recientemente lo estaba teniendo otro partido que había sido extremista, pero que se ha moderado un poco, que es el viejo partido de la dictadura comunista de Alemania Oriental. Si sacamos en este escenario a la extrema derecha, a la socialdemocracia, nos queda la extrema izquierda, que tampoco van a trabajar con Merkel, el Partido Verde y los liberales. Es la única fórmula que da, salvo que se trabajase con la extrema derecha, y eso ya ha sido descartado. Porque estamos dando por descontado, ¿verdad? Pero si sumamos, imagínate tú, que la socialdemocracia, sí, la extrema izquierda, sí, los liberales, sí, aunque están más cerca, y los verdes se unen, ¿cuánto escaño le da? Efectivamente, eso les daría la mayoría de más de 316, pero la extrema izquierda jamás trabajaría con los liberales. Con los liberales. Entonces, eso es lo que le quita los números, porque los bloques de coaliciones están compuestos mayormente... Pues está más difícil que de lo que aparenta. Sí, está más difícil, pero como hay una tradición de consenso, sí, entonces es más fácil. Por lo que le decía, los bloques tradicionales en Alemania son el bloque centro-derecha, que componen los socialcristianos y los liberales, y el bloque izquierdista, que componen tradicionalmente los socialdemócratas, los verdes y la extrema izquierda. Ahora bien, los verdes últimamente han dicho que ellos son post-definiciones y que ellos están tan abiertos a negociar con la centro-derecha como con la centro-izquierda. Sí, quisiera, qué sé yo, hacer una comparación, pero no valdría la pena comparar ese tipo de actitud, cómo allá el escenario cambia fruto de una política migratoria, fruto de un ataque terrorista, puede cambiar, puede ser tan variante, y eso darle ventaja a un partido X en particular, sí, que lamentablemente no es así en América Latina y en el Caribe. Sí, el gran ganador en todo caso fue la extrema derecha, que se benefició de repente tener más de 1 millón de migrantes en solo un año. Imagínense eso en cualquier parte, por más grande que sea un país, eso es muy notable. Eso crea muchas ansiedades. Cuando hemos visto que hay ataques terroristas en Alemania y en su vecino, Francia, muy constantemente, como también pasa en España. Entonces estamos hablando de que muchos sectores se van a sentir tan ansiosos que pueden caer en las garras de estos sectores populistas, porque no son sectores que dan mucha solución, pero saben interpretar la ansiedad de los votantes. Eso es algo que le ha faltado a muchos partidos tradicionales, que asumen que con su discurso tradicional ellos van a responder a eso, pero cuando estamos hablando de personas que es el discurso del miedo, Jackson. Pero el discurso del miedo vende, entonces uno tiene que de alguna manera... No, lo lamentable es eso, sí, que está vendiendo en la actualidad. Sí. No es que vende, está vendiendo en la actualidad. Entonces, por ejemplo, hablamos de que Giovanni tiene miedo. Y yo le estoy diciendo, Giovanni, nosotros siempre hemos salido bien de eso. Pero tú le dices, mira, Giovanni, es cierto lo que está pasando, tú tienes miedo, yo te voy a defender. ¿Con quién Giovanni se va a sentir más representado? Quizá en el momento de miedo. Pues estamos hablando de que las emociones siempre han estado ligadas a la política. Eso no es nuevo, eso no es de ahora. Quien le diga eso está siendo desconocedor de lo que es la política. Ahora bien, lo que ha cambiado es que durante mucho tiempo el mayor sentimiento que motivaba a los electores a votar era el sentimiento de la esperanza, de la aspiración, un sentimiento positivo. Pero en la mayor parte del mundo lo que ha influido en las últimas elecciones ha sido el miedo, que siempre ha sido factor, pero el miedo, el nacionalismo. Pero no siempre había sido el sector principal. ¿Y por qué sale ese ultranacionalismo? Porque no es patriotismo en general, es ultranacionalismo. Pues estamos hablando de que hay muchos cambios en lo que es la economía tradicional, porque el auge de la tecnología, la automatización que pasa en muchos trabajos anteriormente de clase trabajadora y que se han ido reduciendo muy notablemente, y esas personas que ven que ya el trabajo que tenían durante décadas ya no existe, es muy difícil a ellos explicarle que es porque son trabajos que sencillamente ya no existen para nadie, y que si existen van a mano de obra más barata. Entonces ellos lo que ven es esa mano de obra más barata y asumen que eso les está haciendo un daño inmediato. Fue lo que pasó en Estados Unidos, fue lo que pasó gran parte en Francia, donde no lograron la victoria, pero el sector de extrema derecha fue el segundo más votado. Ya, si vamos a la pausa, con tu permiso, y luego vamos a hablar un poquito precisamente de Francia, sí, y de Japón, que hay dos casos similares. En el caso de Francia ya hubo elecciones, pero en Japón hay unas elecciones adelantadas. Sí. Vamos a la pausa, amigos televidentes.
Conseguimos este conversatorio con Jackson Román, analista político internacional, y habíamos hablado ya del caso de Alemania, el triunfo, de una forma, si se quiere decir, pues un poquito cuesta arriba de la ministra Angela Merkel. Pero antes, Jackson, de irnos a lo que es Francia, en el caso de Macron, que perdió las elecciones de ayer. Perdió las elecciones en medio tiempo. Vamos a ver una noticia para ilustrar a los amigos televidentes y que luego entonces aquí pues comentemos en estudio precisamente pues este tema de la pérdida, si se quiere decir, de Emmanuel Macron. Vamos a la pausa. Vamos al video. La oposición de derecha en Francia amplía su mayoría en el Senado. Así lo revelaban los primeros resultados de las elecciones celebradas el domingo para renovar la mitad de los escaños en la Cámara Alta. El partido de los republicanos conseguiría más de los 142 curules que controlaban anteriormente, de un total de 348. Un primer revés en las urnas para el presidente centrista Emmanuel Macron, quien tras alcanzar la presidencia en mayo, arrasó en las legislativas un mes después. Su formación, que con alianzas tenía 29 senadores, podría conseguir entre 20 y 30 en el nuevo periodo que inicia el 2 de octubre. Los socialistas tienen mejores proyecciones y apuntan a unos 70 asientos. En Francia, los senadores son elegidos por sufragio indirecto por un colegio de grandes electores, 95% de los cuales son ediles. Bueno, vemos esta pequeña historia gracias a la agencia de noticias AFP. Yasser, ¿cuál será el futuro inmediato de Emmanuel Macron cuando tiene una desventaja en el Senado, en el Parlamento? Hay que tomar algo en cuenta. Emmanuel Macron, que había sido militante tradicional del Partido Socialista, del ala derecha del Partido Socialista francés, que ha caído en una debacle muy notable, él ganó las elecciones de este año de una manera bien contundente, apelando a sectores de diversas ideologías y siendo mayormente un europeísta en ese sentido, y ahora él está gobernando, luego de haber ganado las elecciones parlamentarias en junio de la Cámara de Diputados de una manera muy holgada. O sea, su partido, la República en Marcha, tiene una mayoría de casi las 2/3 partes de la Cámara de Diputados al tener un sistema uninominal, pero ya está pasando precisamente como hablaba anteriormente de los sectores que mientras están fuera del poder reciben gran apoyo, pero ya cuando están asumiendo responsabilidades se encuentran con lo difícil de tener gobierno. Y Emmanuel Macron ha visto caer su popularidad de un 60% a actualmente 42%. En poquito tiempo de gobierno, estamos hablando de un gobierno que no tiene ni siquiera medio año, pero es una popularidad que ha caído por estar haciendo algo. O sea, cuando uno asume políticas públicas, no es verdad que le va a caer bien a todo el mundo. Quizás fue cayendo en la misma medida en que fue subiendo. Efectivamente, porque era una popularidad artificial. O sea, muchas personas vieron en Macron muchas cosas distintas. Y entonces ahora que él está aplicando políticas públicas, entonces eso está golpeando a algunos. Por ejemplo, y esta ha sido la parte más polarizante de Francia, es la reforma laboral. Como sabemos todos y saben los televidentes, Francia es un país de sindicatos muy fuertes y es lo que lleva a una política laboral que ha sido muy restrictiva para la economía francesa. Las huelgas en Francia son muy frecuentes y precisamente estos sectores, cuando ven que el presidente Macron ha impulsado una reforma laboral tendiente a la flexibilidad, entonces han llevado a cabo protestas multitudinarias y huelgas contra el presidente Macron, que lo han golpeado de manera muy notable. Y también entonces hay que recordar que él le ganó en una segunda vuelta a la extrema derecha. Entonces no todo el que votó por el presidente Macron era porque estaba convencido de que él era el mejor candidato de todos, sino que era un candidato mejor que la extrema derecha, ya que él está gobernando y les está dando razones a los sectores centristas y centroizquierda para alejarse de él. Eso es lo que está pasando. Y también hay algo que se ha hablado mucho, que no se trata de políticas públicas, y es que la prensa francesa lo ha bautizado a él con el mote de Júpiter. Júpiter fue el nombre que le dieron los romanos al dios Zeus del Monte Olimpo, el rey del Monte Olimpo. Esto es por lo que ellos consideran la gran arrogancia del presidente Macron, que es una persona que tiene una autoridad muy fuerte y que ha hablado en ocasiones casi como que no le importara lo que la prensa o el electorado piense de él. Recientemente él dijo sobre las reformas laborales que él no iba a permitir que un grupo de vagos, como él lo puso,
impidieran su agenda reformista. Recordaremos también que cuando estuvo en África hablaba de que una de las principales causas de la pobreza en África era por mujeres que paran alrededor de 8 y 9 hijos de diferentes hombres. Entonces es una persona que ha sido propensa a este tipo de, digamos, deslices, y eso es algo que no lo ha ayudado. Y entonces el presidente ha sido muy golpeado en su popularidad. Su partido, que es un partido recién nacido, compuesto por personas que no necesariamente tienen toda la lealtad con él, entonces ya ha comenzado a haber un poquito de transfugismo. Él es un Peña Nieto. Yo no llegaría a ese nivel, pero estamos hablando de algo muy similar, porque Peña Nieto también llegó con una gran popularidad, también llegó con un partido muy fuerte, tenía una super mayoría en las cámaras de diputados, comenzó a meter la pata de una manera muy notable, y ya vemos que es uno de los presidentes más impopulares de toda América Latina. Ya por último, un minuto. ¿Cuál es el destino de Japón? El presidente Shinzo Abe. Shinzo Abe. Un minuto. Bueno, todo indica que el Partido Liberal Demócrata va a ganar estas elecciones, pero va a ser muy retado por el Partido Demócrata, y estas elecciones anticipadas, que serán el 22 de octubre, serán unas elecciones bien interesantes, porque Japón se encuentra en un gran proceso de reformas económicas. Bueno, amigos televidentes, agradecer al licenciado Jackson Román, analista político, amigo de este espacio Cerrando la Noche, por haber aceptado nueva vez la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Mañana nos volveremos a encontrar en otra cita igual o mejor, Cerrando la Noche. Hasta mañana. Buenas noches.